Muy buenas, me llamo Julio, soy guitarrista. Voy a hablar en este momento del origen de las guitarras y su función académica. Bueno, vamos a hablar de aquí para allá. La guitarra es una guitarra de cuerda de nylon, es una guitarra de cuerda de metal y son guitarras eléctricas. Bueno, la guitarra, su origen, la guitarra de 6 cuerdas nace en Italia en el año de 1779, construida por el luthier italiano Gaetano Binaccia. Esta guitarra italiana, muy parecida a la española, la tocaron italianos como, por ejemplo, tenemos a Mauro Giuliani, Matteo Carcassi, Ferdinando Carulli. Fueron guitarristas y dejaron métodos de guitarra italiana. En cambio, la guitarra española que vemos aquí adelante, esta es una guitarra española, nace en el año de 1850, construida por el luthier español Antonio de Torres Jurado. Esta guitarra española, construida por el luthier español Antonio de Torres Jurado, hizo la guitarra clásica que vemos aquí adelante, que se toca música popular y música sinfónica de conservatorio. Y también construyó también la guitarra flamenca, que es muy parecida a la guitarra clásica que tenemos aquí adelante. La guitarra clásica que tenemos aquí adelante, en el año 1850, en el siglo XIX, el padre de la técnica de la guitarra clásica fue el español Francisco Tárrega, que compuso la técnica hizo la técnica y construyó un repertorio de la guitarra clásica española, un repertorio que llevó de ser un instrumento popular a estar en la sala de los conciertos en el siglo XIX y siglo XX. En cambio, en el siglo XX, el concertista de guitarra español Andrés Segovia fue el que la popularizó y la llevó por el mundo entero para ser aceptada como un instrumento clásico, gracias al concertista español Andrés Segovia en el siglo XX. Fue la que la popularizó la guitarra clásica española y se aceptada en el mundo entero, tanto en Estados Unidos como en el mundo entero, gracias al español Andrés Segovia. Ya. Y en cambio la guitarra flamenca nace igual que la guitarra clásica porque fue construida por el mismo luthier, Antonio de Torres Jurado, el español. Ya esta guitarra flamenca es muy parecida a la guitarra clásica que vemos aquí adelante. La guitarra flamenca, los pioneros de la guitarra flamenca fue Sabicas, por ejemplo, el gitano Sabicas, que la popularizó Francisco Rodríguez, Julián Arcas y sobre todo Paco de Lucía, quien la llevó a ser de un instrumento rítmico, la guitarra flamenca, a ser un instrumento solista, tanto como muy parecido a la guitarra clásica española. En la guitarra clásica española se toca música de Europa y de América, sobre todo Latinoamérica. La utilizan en la música popular. En la música popular también lo utilizan en el folclore que es la música popular de Latinoamérica, y lo utilizan mucho en la música instrumental de Latinoamérica. En la música instrumental de Latinoamérica, que hubo muy buenos guitarristas que nacieron, por ejemplo, en el Brasil nació, por ejemplo, Héctor Villalobos, en Brasil, Héctor Villalobos, en Colombia, Gentil Montana, el guitarrista Gentil Montana, en Venezuela, el guitarrista Antonio Lauro, en Paraguay nació el guitarrista Agustín Barrios Mangore. Ya que también la utilizaron Astor Piazzolla, lo utilizó la guitarra clásica española para tocar música sinfónica. También hubo otros guitarristas clásicos en Argentina que fueron muy buenos, pero Astor Piazzolla fue uno de los más conocidos que llevó el tango
adelante, que hace la guitarra clásica española. Bueno, en otros países, por ejemplo, tenemos México, tenemos Cuba, que en Cuba tenemos a Leo Brauer, por ejemplo, el guitarrista Leo Brauer, que llevó también la guitarra cubana. Pero del folclore latinoamericano y el folclore europeo se la llevó la guitarra clásica española a tocar de música folclórica, a hacer arreglos de guitarra solista, para tocar música instrumental de arreglos folclóricos y populares tanto de Estados Unidos como de Latinoamérica. Y aquí tenemos, bueno, después nace la guitarra acústica que vemos aquí de cuerdas de metal. La guitarra acústica de cuerdas de metal se comercializa en el año 1920 en Estados Unidos, llamada Martin, muy parecida a esta de aquí, con cuerdas de metal. Tiene también estilo fingerstyle, se utiliza también fingerstyle, pero utilizan anillos y púas para tocar el timbre o usan los dedos de las uñas, pero esa técnica viene de la guitarra clásica española, la técnica fingerstyle que se utiliza en la guitarra acústica. Lo utilizan en el balada pop, en conciertos de pop, conciertos de ground plug, de desenchufado, que se toca rock, blues, pop rock. Se utiliza en el country, también se utiliza la guitarra acústica estadounidense, que nace en Estados Unidos. Se lo utiliza también en acompañamientos bajos de jazz en sus inicios. Pues no fue todo que en 1930 en Francia nace la guitarra jazz manouche para swing jazz, para swing jazz, para jazz, que nace en el año 1930 en Francia. La guitarra de jazz manouche, muy parecida a la guitarra, una guitarra como acústica, muy parecida con cuerdas de metal, lo utilizan en el jazz manouche. Y en el año de 1931 nace la primera guitarra eléctrica del mundo, llamada Rickenbacker Electro Spanish. La guitarra Rickenbacker Electro Spanish la hicieron, pero no fue un poco después que Oliver Gibson en el año 1936 crea la primera guitarra ES-150, que significa Electro Spanish 150, con una pastilla humbucker de caja. Esta guitarra ES-150 la utilizaron en el jazz como música seria, gracias a Charles Christian, que la llevaron la guitarra ES-150, Gibson ES-150, a hacer una guitarra de jazz en sus inicios. La primera guitarra eléctrica que se popularizó con la guitarra ES-150. Pero ya, bueno, estamos viendo una guitarra eléctrica aquí adelante. Ahí es la diferencia. Esta es una guitarra de caja semi hueca. En la mitad la guitarra es un cuerpo macizo y a los lados es hueca. Como podemos ver, se puede introducir. Es hueca. Y tenemos una guitarra de cuerpo macizo que no se introduce absolutamente nada. Esta guitarra nace en el año llamada ES-335. Esta guitarra ES-335, Electro Spanish 335, nace en el año 1958. Lo utiliza en el jazz también, como música seria, como música académica. Esta guitarra de aquí es muy académica. La utiliza en el blues, lo utilizó B.B. King. Pero es una guitarra que se utiliza mucho en la música académica, si quieren utilizar más con la guitarra de cuerpo macizo. Esta es una guitarra, entonces las guitarras académicas son la guitarra de caja, las guitarras de semi huecas como esta, que se la utiliza mucho en el jazz, ya sobre todo. Ya la primera guitarra eléctrica de cuerpo macizo como esta, cuerpo macizo que no es hueca, nace en el año 1950, llamada guitarra eléctrica Fender Telecaster, que se utilizó en el country, en el blues, en el rock por lo general. En el año 1952 nace la guitarra Gibson Les Paul, que son una de las guitarras clásicas muy parecida a esta, de cuerpo macizo, la guitarra Gibson Les Paul.
Se utiliza mucho en el jazz, en el blues, no, en el jazz también se la utiliza. Se la utiliza, pero no mucho, más se utilizan las guitarras huecas como esta. Esta Gibson Les Paul muy utilizada en el rock, en el hard rock, en el metal, en sus inicios. En el año 1954 nace la guitarra Fender eléctrica Fender Stratocaster, gracias a Jimi Hendrix, el guitarrista Jimi Hendrix, y la banda Cream con el guitarrista eléctrico Eric Clapton. Llevaron la guitarra eléctrica Fender Stratocaster a ser la primera guitarra de rock heavy, rock pesado. El rock se pone pesado. Gracias en el año 1954 nace la guitarra eléctrica Fender Stratocaster. Gracias a Jimi Hendrix y Eric Clapton es la primera guitarra eléctrica de rock heavy, rock pesado. Ya, pero en el año 1958 lanzan esta guitarra. La utilizaron los Beatles, que es una banda que nace en el año 1960. La utilizaron Chuck Berry en el rock and roll, la utilizó B.B. King en el blues. La utilizaron sobre todo, es una guitarra utilizada sobre todo en el jazz, porque es hueca, da ese sonido apropiado que se utiliza mucho en el jazz. La utilizan también en el blues, la utilizan en el pop, la utilizan en el rock, en el pop rock. Gustavo Cerati lo utilizó en el pop rock, el rock latino, rock en español. Bueno, lo utilizó Eric Clapton, también lo utilizó esta guitarra S335, muy académica, sobre todo en el jazz, que es hueca, igual que la guitarra S150, es la primera guitarra eléctrica con música seria para el jazz. Ya, esta guitarra de aquí es una guitarra Gretsch. La guitarra Gretsch es de cuerpo macizo, para empezar. Tiene 3 pastillas humbucker, una pastilla de volumen y una pastilla de control de volumen. Tiene 3 posiciones, como la Gibson Les Paul, hacia arriba, en medio y hacia abajo. Ya, tiene 22 trastes. Se lo utiliza más en el rock, se lo puede utilizar etcétera, en el metal. Es una guitarra de cuerpo macizo y es un poco alejada del jazz. Una guitarra para rock en general, ya, punk. Es una guitarra que de la inspiración, que hacen guitarras. La guitarra Gretsch, la acústica nace en la primera guitarra eléctrica Gretsch acústica nace en Estados Unidos, acústica nace en el año 1930. En cambio la guitarra eléctrica Electromatic Gretsch nace en el año 1939 en Estados Unidos. Estas guitarras Gretsch se encargan ahorita desde el año 2002, las guitarras Fender, la marca Fender, se encargan en producirlas. Ya, y de ahí viene la guitarra PRS, Paul Reed Smith. Esa guitarra Paul Reed Smith, su compañía se fundó en el año 1985 en los Estados Unidos. Esa PRS es una combinación de la calidez, de lo cálido y el brillo de una guitarra Gibson Les Paul y una guitarra Fender Stratocaster, la guitarra PRS, que se la compañía en el año de 1985. Ya, es una mezcla entre una Gibson Les Paul y una Fender Stratocaster de la PRS. Esta guitarra de aquí es más parecida a una Gibson Les Paul, como vemos aquí delante, y tiene la inspiración de la Fender Stratocaster, como vemos en la parte ergonómica de una Fender Stratocaster, para hacer una guitarra diferente a una guitarra de jazz, completamente alejada, una guitarra de rock, punk, metal. De ahí, en el año de 1987 nace la guitarra Ibanez, Super Stratocaster. Las Jackson también son muy utilizadas, son Super Stratocaster, las Jackson también.
que tienen 24 trastes. Generalmente la guitarra eléctrica tiene 22 trastes, la Super Strat tiene 24 trastes, 2 pastillas humbucker y una pastilla en medio single coil. O tienen 24 trastes y dos pastillas humbucker con una palanca de vibrato. Es lo actual, es lo más moderno entre lo moderno, que es la inspiración de una Fender Stratocaster con una Gibson Les Paul, y que por eso la guitarra Fender Super Strat, la guitarra eléctrica Super Strat, Super Stratocaster, tienen 2 pastillas humbucker porque está inspirada en la Gibson, guitarras Gibson, y tiene 24 trastes porque y una palanca de vibrato y su ergonomía muy inspirada en una Fender Stratocaster. Eso es lo actual, lo más moderno que se puede ver en una guitarra eléctrica completa. Espero que les guste. Y espero que le agrade todo lo que yo le he dicho. Muchas gracias.